dejamos pendiente en la lectura de nuestros titulares internacionales todo lo que tiene que ver con la elección en Argentina, con esa elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria llamada PASO, donde se definen candidatos para las elecciones generales que serán el 22 de octubre. Votó 69% del padrón según la Cámara Nacional Electoral y con más de 90% del escrutinio, Javier Milei, aspirante presidencial de La Libertad Avanza, pues luce como una sólida, seria opción esperanzadora para muchos analistas ya en este momento. Damos la bienvenida a nuestro espacio a las 7:48 de la mañana a Carolina Amoroso. Ella es periodista argentina de Todo Noticias Internacional. Carolina, muy buen día, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Román? Un gusto enorme saludarte. A ver, esta elección primaria, la llamada PASO, puede ser, ha sido históricamente un anticipo de lo que puede ocurrir en una presidencial. ¿Lo ha sido así en el pasado o siembran más bien más incertidumbre en este momento en la política argentina? Bueno, sin duda funciona. Aquí en la Argentina le decimos que es como una gran encuesta, ¿no? Ujú, Paga por el Estado, pero una gran ujú, encuesta. Ahora, hay que entender esto. Las elecciones generales en la Argentina son el 22 de octubre y hay que ver qué sucede con el comportamiento del electorado una vez que esta tendencia que tiene eso, o sea, el valor de ser una foto de cómo está el electorado hoy, hay que ver cómo influye en el movimiento del voto de cara a octubre. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, sin dudas, ayer en la Argentina hubo un cataclismo en sí, términos políticos. sí. Nadie esperaba el resultado que obtuvo el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Para ponerlo en contexto, Javier Milei es una suerte de candidato antisistema. Ujú, Él se plantea como un candidato anticasta, esta es la palabra que utiliza, anticasta política, anti-establishment, ¿no? Incluso tiene un discurso también muy de tensión y de contrapunto con los medios de comunicación y la lógica de los medios de comunicación, ¿no? También hablando de una suerte de casta periodística. sí. Javier Milei venía posicionándose con una estrategia muy sólida en los medios digitales, con un mensaje muy claro a un electorado joven y canalizando, buscando canalizar un profundo enojo, casi como si el voto de Milei hubiera funcionado como un voto gestual, un voto anti política en ese sentido, ¿no? Más allá de que, bueno, Milei ya viene recorriendo un camino en la política y es legislador. En este contexto te Ujú, diría que los más de 30 puntos que ha obtenido son sin dudas una sorpresa por encima de cualquier previsión y proyección. No obstante, acá tenés un segundo espacio que es Juntos por el Cambio, que es hoy el principal espacio opositor al kirchnerismo, ¿no? sí, Que sí. gobierna hoy el país, que tenía una interna con mucha virulencia, o sea, era el espacio que se dirimía más claramente una interna Ujú, entre Patricia Bullrich, sí, una candidata más conservadora liberal, y Horacio Rodríguez Larreta, un candidato que se ujú, vendía como más moderado dentro del espacio Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es el espacio de Mauricio Macri, ¿no? Del sí. expresidente Mauricio Macri. Ayer el propio Macri se encargó de cerrar los discursos en la sede del partido, justamente, o de la coalición, justamente para dar el mensaje de que todos juntos iban a ir abroquelados hacia las elecciones del 22 de octubre y necesitan hacerlo, Román, porque de verdad hoy Javier Milei plantea serias posibilidades de ser también en las elecciones generales el candidato más votado. Difícilmente, obviamente, llegue a un escenario de ganar en primera vuelta, pero llegaría, en ese caso, muy bien posicionado a lo que nosotros llamamos la segunda vuelta o balotaje. Claro, estamos conversando con la periodista Carolina Amoroso de Todo Noticias Internacional. Carolina, ¿cómo quedan Cristina Fernández? ¿Cómo queda el presidente Alberto Fernández? ¿Cómo queda el kirchnerismo, el peronismo, todo? Bueno, el peronismo desconcertado y derrotado, ¿no? O sea, para decírtelo en pocas palabras. Ayer el desconcierto en la sede de Unión por la Patria. Unión por la Patria se le llamó a la Sí. coalición eh, kirchnerista peronista, digamos. Las caras de desconcierto eran, bueno, tremendas. Recordemos que el gran candidato, la gran apuesta de Unión por la Patria era el actual ministro de Economía, una de las tres patas de la coalición, Sergio Massa, y otro candidato, digamos, digamos, menos gravitante, pero para algún sector más duro del kirchnerismo podría llegar a tener cierto atractivo, que es Juan Grabois. Bueno, Unión por la Patria quedó como tercera fuerza, Mm, dando obviamente a entender que el 115% de inflación interanual
que los casos de inseguridad, que por supuesto son un flagelo cotidiano para los argentinos, y que la falta de hoja de ruta en materia económica en un país que sufre un descalabro absoluto, bueno, le iban a pasar factura a la actual gestión y le iban a pasar factura al kirchnerismo, y así lo hicieron, ¿no? Claro. Y habrá, por supuesto, expectativa ver la reacción de la economía. Es decir, habrá que esperar a ver cuando arranquen las bolsas y cómo es su comportamiento en las próximas horas. Pero la gente, Carolina, ¿cómo amanece? ¿Hubo celebración ayer? ¿Hubo caras tristes, caras largas en el otro sector? ¿La gente cómo ha reaccionado en estas horas? Bueno, mira, a mí me tocó ayer estar en la cobertura durante toda la tarde-noche Sí, de lo que pasaba en la sede de Juntos por el Cambio, ¿no? Este espacio que te digo que es el sí. principal, hasta ahora, el principal espacio opositor. Hay que ver cómo se consolida el espacio de Milei. Y bueno, ahí había cierta cuota de decepción, ¿no? Más allá de que en conjunto Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos Ujú. precandidatos Juntos por el Cambio, han obtenido más del 28% y así se posicionan realmente no muy lejos de Javier Milei. La verdad es que esperaban mejores resultados, sobre todo para el jefe de gobierno porteño, para Horacio Rodríguez Sí. Larreta, que había desplegado todo el aparato, Mm. digamos, al menos de la parte del espacio que lo Claro, respaldaba a él. claro. Había decepción allí, pero me parece que fue también muy ordenador esto que sucedió hacia adentro Juntos por el Cambio con respecto a cuán virulenta puede ser una interna. Ujú. Cuando vos, voy a utilizar una palabra muy argentina, pero te sobregirás o exagerás con Sí, una interna, podés llegar a tener un resultado como este, ¿no? Un candidato que venía consolidándose muy bien, por supuesto en lista de candidato único, que te gana ese terreno del descontento y también del voto liberal, del voto más conservador, que siente que quiere una respuesta mucho más radical, mucho más contundente frente a lo que muchos reclaman sea un fin de ciclo para el kirchnerismo, ¿no? claro. Carolina, hay confianza en Argentina en el órgano electoral, en la Cámara Nacional Electoral. No se cuestiona, no se duda de él. No, 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 no. No, 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 no. No, ayer hubo algunos inconvenientes, quizás hayas leído algo al respecto, hubo algunos inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires, hubo elecciones concurrentes con dos metodologías distintas, la una electrónica, digamos, la utilización de la boleta única electrónica para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y la boleta papel, nosotros le llamamos boleta a Sí, la papeleta sí, sí. papel, para las elecciones nacionales. Y hubo muchas quejas por las demoras. eh, Hubo también, digamos, una participación que fue más baja de lo que se esperaba. Algunos se lo atribuyen a las enormes demoras que hubo en distintos puntos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en provincia, pero sobre todo en ciudad. Pero más allá de eso, que es un cuestionamiento que tiene que ver con la metodología y con la manera, Ujú. algunos dicen, incluso desde adentro de Juntos por el Cambio, criticando a Horacio Rodríguez Larreta, hasta improvisada que se implementó este nuevo método concurrente a 5 meses de la elección. Bueno, más allá de esos cuestionamientos, la verdad es que los resultados están sobre la mesa y Claro. aquí por lo menos no se cuestionan. Hablando de resultados, Carolina, entiendo la segunda votación más baja desde que existen estas primarias, las llamadas PASO. Sí, Esto habla de sí. apatía política, habla de otros factores. ¿Podría esta sorpresa de estos resultados animar para lo que será la segunda vuelta? ¿Cómo lo leen? Sí, absolutamente. Yo creo que estos resultados han sido, los americanos lo llamarían un wake-up call, Ujú, ¿no? ujú. Han despabilado a muchos. Me parece que van a reorganizar el voto, me parece que, por ejemplo, un espacio como el que lidera el peronista, el hombre fuerte de Córdoba, Juan Schiaretti, es un espacio que puede llegar a perder votos frente a lo que puede ser un electorado potencial de Juntos por el Cambio que podría migrar hacia ahí, Sí, ¿no? Que podría migrar de Schiaretti, por ejemplo, hacia la figura de Patricia Bullrich. Esos reordenamientos me parece que se van a dar, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Los votos no son de nadie ni son linealmente transferibles, pero habrá que ver incluso qué negociaciones se tejen entre ese espacio y el espacio de Juntos por el Cambio. Pero más allá de eso, sin dudas, te puedo asegurar que movimientos va a haber de claro. aquí al 22 de octubre, sin Claro, claro, dudas. claro, claro. Carolina, agradecer este tiempo para nosotros esta mañana. Feliz día, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias por el interés. Muy amable, un gusto. Carolina Moroso es periodista argentina de Todo Noticias Internacional, de TN, así lo conocemos. 7:57 minutos de la mañana.